Ok. Comencemos entonces. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Cómo van con esa maqueta? Más o menos. Ok. Astrid, Buenos días, ingeniero. buenos días. Buenos días, Ana. Buenos días a los que se conectaron hace unos minutos. Ok, vamos a comenzar. En el caso de topografía, en altimetría, nosotros hemos desarrollado los temas de curvas de nivel, hemos desarrollado el tema de perfil, secciones y se ha sacado para cada uno de los ejemplos que hemos tenido. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros necesitamos saber? ¿Qué pasa cuando nosotros necesitamos saber si tenemos que hacer corte de suelos o relleno de suelos dependiendo de la traza del proyecto? Esto aplica para carreteras y para proyectos de infraestructura como un edificio o una casa. Entonces, ¿qué es eso de corte y relleno? Pues aquí tenemos una retroexcavadora que está colocando el suelo sobre un camión tipo volqueta. Entonces aquí tenemos que está excavando. ¿Por qué está excavando? Porque el proyecto estaba destinado a un nivel específico de nivel de piso terminado, por así decirlo. Entonces para llegar a ese punto se debe de excavar o se debe de rellenar y compactar. Entonces, cuando se hace cualquiera de esos dos, se necesita de la topografía para poder definir cuánto es la cantidad en área y volumen que se va a destinar para ello. Entonces, el resultado de este día será realizar los cálculos para obtener el corte y relleno de suelos a partir de secciones transversales. Ojo, aquí este tema ya lo vimos, que es en relación a esto que tenemos acá en pantalla. Entonces acá en pantalla nosotros apreciamos que de una montaña se puede hacer un corte para generar una sección de una calle. Entonces es necesario hacerlo en base al diseño. Y el diseño se va a basar en el terreno natural levantado con la topografía. Entonces, a partir de eso, por ejemplo, acá tenemos a la derecha también otro corte de suelos para generar un talud diseñado en base a una memoria estructural para taludes, pero también con la topografía de cómo estaba naturalmente. Ok, pero ¿qué es esto de volumen de corte y relleno? Esto es una operación de corte y relleno, es un procedimiento en el que la elevación de una superficie de forma del suelo se modifica añadiendo o quitando materiales del suelo. Para ello acá tenemos un ejemplo. En este ejemplo tenemos acá los estacionamientos desde el 0,00 hasta el 0,035. Y acá tenemos las elevaciones. Estas elevaciones recuerden que fueron sacadas con el tema de la nivelación simple o nivelación compuesta o con ayuda de una estación total, que es el siguiente equipo que utilizarán en las prácticas. Ahora, tenemos un suelo natural. Aquí dice, nivel de terreno del suelo natural es todo esto que tenemos acá. Esto que va acá y continúa en pendiente hacia abajo. Pero según la traza del proyecto tenemos una rampa aquí, una zona horizontal en todo esto que pasa a la mitad de la hoja y luego empieza a bajar otra vez. Entonces, según la traza del terreno natural, aquí hay que cortar suelo. Todo esto hay que cortarlo porque es necesario llegar a este nivel. Pero en este caso, según el nivel, según la traza del proyecto, aquí hay que rellenar. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el suelo natural más abajo de la traza del nivel del proyecto. Entonces, aquí tenemos relleno y aquí tenemos corte de suelo. Entonces, nosotros podemos sacar el área de esta figura seccionándola en figuras conocidas, al igual que de esta figura irregular, seccionándolo en figuras conocidas. Ahora, para el cálculo del área se puede obtener por métodos matemáticos o por medio de AutoCAD. Si se realiza por métodos matemáticos es necesario que el dibujo esté a escala, es decir, qué escala vamos a trabajar este dibujo que tenemos aquí. Para contextualizar,
este terreno es un corte, es parte de un corte de un terreno más grande y que el eje o el perfil longitudinal es este, aquí. Aquí pasa la mitad, 0, y hacia la izquierda tenemos, al lado izquierdo tenemos 5, 10, 15. El menos significa que va hacia la izquierda. Y aquí tenemos hacia la derecha 5, 10, 15. El positivo significa que va hacia la derecha. Entonces el eje del proyecto es este. Es como que si fuera una carretera, solo que este era de un terreno. Entonces este es el eje del terreno que lo divide izquierda y lado derecho. Ok, entonces el terreno natural es la línea gruesa que aparece en diagonal y el terreno que se propone que tenga el proyecto es a partir de este corte a 90, casi a 90 grados y con esta pendiente que lleva hacia acá. Entonces, si se quiere cortar suelo, todo este sombreado que aparece ahí es corte de suelos. Ok, eso ya más adelante lo vamos a ampliar. En este caso, ese mismo corte, ya ampliándolos, llega hasta este punto. Si se fijan, aquí llegamos a 30 en el estacionamiento. Ahora aquí llegamos a 35, 40, 45. Ok, entonces aquí tenemos la figura que les había enseñado antes, que era de corte. Pero si nosotros nos vamos por esa misma línea gruesa que pasaba por la parte superior de donde se ha trazado un corte, aquí continúa pero va bajando. Y según la traza del proyecto, aquí se necesita llegar a este nivel superior, donde está la línea verde casi horizontal. Entonces, este pedacito, este triangulito, es un rectángulo. Perdón, es un triángulo rectángulo, quise decir. Casi, porque no estamos seguros que tenga un ángulo a 90 grados. Ahora, esta figura casi triangular se secciona en áreas conocidas o en figuras conocidas. Tal es el caso de este rectángulo, este trapecio y este triángulo. Pero ojo que este no es un triángulo rectángulo porque no tiene un ángulo a 90 grados, sino que este tiene pendiente y este también tiene pendiente, por lo tanto no es a 90. Este se seccionó en dos, el azul y el rojo, porque en la parte superior del terreno natural aquí tenía un cambio de dirección, entonces no se podía trazar una línea azul constante hasta llegar hasta este punto. Entonces se decidió hacerlo por dos trapecios. Así también practicamos los cálculos. Entonces lo primero que se tiene que hacer es calcular las áreas. Las áreas del rectángulo es base por alto o ancho por largo. Entonces aquí tenemos área 1, es respecto a 853 por 1.06, nos da 9.04 metros cuadrados. El área 2 es un trapecio que tiene dos lados paralelos, este y este, que se les puede sacar por una fórmula bastante sencilla. Altura 1 más altura 2 entre 2, es decir, un promedio, este 2 es de fórmula, por el ancho, que es 19.77. Por eso es que tenemos acá las tres cotas. 666 más 853 entre 2 por 19.77. Obtenemos el resultado y es 150.15 metros cuadrados. El resultado de esa multiplicación. Posteriormente vamos con el tercero. El tercero es exactamente lo mismo, solo cambiamos las alturas. 666 más 472 entre 2 por el ancho. 2343 nos da 133 metros cuadrados. Y el último es un triángulo que no es un triángulo rectángulo. Si fuera un triángulo rectángulo hubiera sido base por altura entre 2 y ya. Pero en este caso, y para practicar, vamos a utilizar el uso de la fórmula del semiperímetro. El semiperímetro es sacar primero el semiperímetro de los tres lados, es decir, sumarlos, 39 más 38 más 4 y el resultado dividido entre 2, como es el caso que aparece acá. Entonces tenemos esa longitud que es un semiperímetro. Ahora, esa longitud del semiperímetro, que por cierto voy un poquito rápido, pero no se preocupen, les voy a pasar las diapositivas. Sin embargo, después vamos a retroalimentar si tienen dudas. El semiperímetro de 41.44 se utiliza en la siguiente fórmula, que es raíz cuadrada de semiperímetro por
semiperímetro menos A, semiperímetro menos B, semiperímetro menos el último lado. Entonces así sustituimos. 41.44 es el semiperímetro por la resta de 41.44 menos lado A, menos lado B y menos lado C. Ahora, si ustedes intentan sacar este resultado en la calculadora, es necesario que, si lo meten todo, deben de poner un paréntesis antes del 41 y al final del último paréntesis que aparece en pantalla, para que el resultado sí dé la raíz cuadrada correcta, porque si usted lo escribe así como aparece aquí, la calculadora va a sacar raíz cuadrada nada más de 41.44, no del resultado de estos 4 factores. Entonces, en este caso nos da un área de 91.67 metros cuadrados, el que tenemos destinado para este triángulo azul. ¿Qué se hace ahora? Pues algo bien sencillo, es sumar. Sumar las 4 áreas. Sumo área 1, 2, 3 y 4 y me da como resultado 384.18 metros cuadrados de corte. ¿Por qué? Porque esa área que estábamos calculando era un área de corte. Entonces, vamos al siguiente paso. Dijimos de que teníamos el área de corte, pero también teníamos un área de relleno. Chiquita, pero es un área de relleno que hay que considerar porque no va a salir de la nada ese material. Y hay que saber cuánto es y el costo de él. Entonces calculamos semiperímetro para este triángulo, que es la sumatoria de los 3 lados dividido entre 2, nos da 10.06 metros. Ahora, el semiperímetro lo incluyo dentro de la fórmula que vimos anteriormente. S por S menos cada uno de sus lados. Sustituimos y nos da como resultado 3.68 metros cuadrados. Ok, ¿preguntas hasta acá? Todo bien, ingeniero. Ok, gracias. Ninguna. Vamos. Ok. Entonces, procedemos a la tabla de volúmenes de corte y relleno de los suelos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos acá diferentes secciones. Entonces, estas secciones vienen enumeradas por estacionamientos porque hay un perfil central, que es donde está el 0. Aquí está 0, 0 y 0. Entonces, se hizo un corte en lo largo del terreno y también se hicieron secciones. Entonces, esas secciones van desde 0 más 0, 0, 0 más 0, 5, 0 más 0, 10, en este caso es 0 más 115, 0 más 120, es decir, que antes de este van otras secciones de 5 en 5 hasta llegar a 0. Después de 125 hay otras secciones que van para arriba. Entonces, nosotros solo nos vamos a enfocar en estas 3 para que ustedes lo comprendan mejor. Ok, entonces aquí tenemos 0 más 115 más 120 y este es el que calculamos. Aquí calculamos que en este pedazo hay un corte, en esa área, y en este otro pequeñito hay un relleno. Entonces vamos a tomar esa lógica. En este caso ya está calculado para este y para este lo que hicimos en el caso del primero, ¿ok? Para no repetir el mismo cálculo en todos, aunque sí se tiene que hacer y ustedes lo tienen que elaborar. Para eso hay una tabla de volúmenes de corte y relleno de los suelos. Entonces tenemos el estacionamiento 0 más 115, va en orden, 120, 125. ¿Cuánto era el área de relleno y cuánto era el área de corte? Veamos el último, 368 y 384. Voy a regresar. 368, área de relleno, y 384, área de corte. Ok, entonces, retomando. Aquí están los datos calculados y ahí están estos dos que fueron calculados después. Es decir, tiene similar tendencia. Este tiene menos, pero sigue siendo más que el área de relleno. Ok, entonces ahora vamos con lo siguiente. Vamos a hacer el cálculo de volumen de corte por método de doble área. Ahora imagínense ustedes
quieren calcular el volumen de una refrigeradora que necesitan. Asumiendo de que es un cubo, necesitan el largo por el ancho por el alto. Entonces, en este caso, nosotros ya tenemos el área de corte, que sería algo así como el ancho por el largo. Y la distancia que hay desde el estacionamiento 0 más 125 al 0 más 120 son 5 metros. Es decir, que largo por ancho por alto sería el área de esto por los 5 metros, porque es la distancia que hay entre estacionamientos. Si aquí hubiera sido 0 más 125 y aquí 0 más 115, pues hubiera sido 10 metros, la distancia que hay entre esas dos secciones. Ahora vamos acá al volumen de corte por el método de doble área. Para eso yo utilizo esta fórmula, que es volumen de corte del tramo 1 al tramo 2, es decir, desde 115 hasta 120, es igual a el volumen de corte más el volumen de corte 2 entre 2 por la distancia. Entonces, ¿cuál es ese volumen de corte 1 y corte 2? Son estos. Corte 1, 335, corte 2, 342. Ok, entonces sustituimos 335 y 342 metros cuadrados entre 2 por 5. Sumo todo lo de arriba, lo divido entre 2 y lo multiplico por 5. En este caso, el área de corte que hay entre 115 y 120 es de 1694.38 metros cúbicos. ¿Por qué cúbicos? Porque el área que ya habíamos sacado es un área en metros cuadrados por la distancia que hay entre estacionamientos, que son 5, y así obtenemos este resultado. Ok. Para hacer una analogía de qué tanto es en volumen eso, imagínense una cama tipo de 1 metro de ancho por 1,90 m de largo por 60 centímetros aproximadamente de altura. Eso al multiplicarse 1,20 m por 1,90 m por 0,60 da aproximadamente 1,4 o 1,5 metros cúbicos. O sea que una cama tiene aproximadamente en volumen 1,5 metros cúbicos. Ahora, 1,5 de suelo, de tierra, de lo que se saca de suelo, entonces no es nada comparado a 1,694 metros cúbicos. O sea, para que hagan una analogía de qué tanto sería necesario alrededor de unas 1,000 camas para ver el volumen de este suelo. No peso, volumen. Ok, entonces continuamos. ¿Qué pasa ahora? Tenemos del estacionamiento 0 más 120 al 0 más 125. Entonces sustituyo. El área de 0 más 0,20, perdón, de 0 más 120 es 342, que era este mismo. Y el del área del volumen de corte 2 es 384, que si regreso en la tabla, aquí tenemos 342 y 384. La suma de ambos, dividido entre 2, el resultado se multiplica por 5 y nos da 1,816 metros cúbicos. Entonces es un volumen ya considerable. Esto era volumen de corte. Vamos a ver ahora el volumen de relleno. El volumen de corte se anota acá en 0 más 115 el primero, en 0 más 120 el segundo, porque se hicieron sumas y restas entre ellos. Ahora vamos con el volumen de relleno. En el caso del volumen de relleno, acá sería el volumen de relleno del 1 al 2, es decir, la misma que teníamos. En este caso era del 115 al 120. Y utilizábamos acá que el volumen de relleno era 1,50 m y 2,25 m. ¿De dónde sale eso? Pues acá está. 0 más 115, relleno es 1,50, 0 más 120, 2,25 y después el último. Entonces eso nos da 9,38 metros cúbicos en volumen de relleno. Aquí dice VC, mis disculpas, es VR, 1
más VR2. Pero se comprende. Ahora, el segundo tramo es de acá, de 120 a 125. ¿Cuánto teníamos? Pues según nuestra tabla, 368 y 225. ¿Ok? 225 y 368. Entre 2. La respuesta sería por 5. Y eso nos da 14.83 metros cúbicos. Listo. Ahora continuamos y lo colocamos en la tabla. 9.38 y 14.83, que son los volúmenes de relleno. Entonces ya con esto se podría cotizar. Ahora, ¿qué es lo que se le agrega? Pues es el volumen de relleno acumulativo. El primero es igual al primero. El segundo ya es el primero más el segundo. 9.38 más 14.83. 24.21. En el caso del volumen de corte, que es acumulativo también, es sumar, bueno, en el caso del primero es el primero nada más, 1694. El segundo ya es 1694 más 1816. Y así nos da un total de 3510. Y eso es en metros cúbicos. La sumatoria, en este caso, va a ser igual a la última fila que se ha colocado en volumen de relleno y en volumen de corte. Así puede asegurarse del cumplimiento de estos cálculos. Ahora, como nota, se está realizando una resta del material cortado menos el material de relleno y se realiza para considerar el material cortado para relleno del espacio que lo necesita. Es decir que en la práctica, si el suelo es adecuado, yo puedo utilizarlo para poder rellenar el suelo que necesito. Entonces, ¿cómo lo sé eso? Pues por medio de ensayos de laboratorio de control de suelos. Por lo tanto, el volumen total realmente sería 3.510 menos 24 metros cúbicos, que sería igual a 3.486 metros cúbicos. Y listo, ahí lo tenemos el resultado final. ¿Cómo se repite esto? Pues en un futuro, si ustedes le dan estacionamiento 0 más 0, 20, 0 más 0, 40, significa de que las distancias que va a colocar en la fórmula no van a ser 5, sino que va a ser 20 metros. Ok, y ahora como actividad corta, solo van a trasladar los cálculos realizados a su cuaderno, realizando los esquemas vistos en la clase y subirlo en un PDF para corroborar su participación en este tema vía Teams. No sé si tienen preguntas con la presentación, con el tema. Ok, Gerson, diga. Buenos días, Inge. No, con respecto a lo que es que hay que subir al final con las fórmulas y todo, pues quedó claro, pues no lo encuentro muy complicado. Yo traté de ir copiando, pero iba un poquito rápido, me fui quedando, entonces no sé si sería necesario volver a copiar o pues subo lo que tengo. ¿Qué fue lo que dije en la clase o entró tarde? No, no, yo entré desde el principio, ¿verdad? Pero empezó la No, es que les clase. dije de que les iba a pasar el PDF, Ah, ok, ¿sí? O ok. sea, eso, para solventar su duda. Sí, no, es ¿Alguien que yo sigo más? anotando, pero la verdad que me quedé. No, 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 está bien, pero lo importante es que le estuvieran viendo el tema, pero posterior yo les voy a facilitar o sea, ahora mismo, ahorita en unos minutos les voy a facilitar la presentación. Bueno, muchas Justin, gracias. Justin, Sí, ingeniero, una duda. Los cortes no los vamos a realizar, solo los cálculos. solo cálculos. Solo cálculos y la tabla. Si puede hacer un esquema, pues excelente para representar qué es lo que está calculando.
porque sí tiene que colocar las áreas que está calculando, ¿verdad? Ok, gracias, ingeniero. Ok, de acuerdo. Josué Fernando. No, solo esa pregunta de que iba a subir el PDF, solo eso. Pero ya la Ok, contestó, de gracias. acuerdo, de acuerdo. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda. Ok, Justin tiene la mano levantada, no sé si iba a preguntar algo más. No, ok. Bueno, nos quedamos hasta aquí entonces. Es un tema para seguir desarrollándolo y que lo vamos a hacer más adelante, pero necesito que lo copien y comprendan. Sin embargo, si me iba lento, esperando que copiaran y dibujaran, nos íbamos a tardar las 2 horas, pero ya con esto les queda más práctico para que ustedes lo retroalimenten y lo suban como parte de su participación en esta clase. Priscila, diga. Sí, ¿hasta qué hora podemos enviarlo?